Capítulo 8. Las escrituras, y sólo ellas, son la autoridad final por la que han de ser juzgados todos los sistemas. En todos los asuntos controversiales entre creyentes, las escrituras son aceptadas como la Corte Suprema de Apelación, y a través de la historia ellas han sido la autoridad común de la cristiandad. Creemos que ellas contienen un sistema doctrinal armonioso y completo, que todas sus partes son consistentes las unas con las otras, y que es nuestro deber delinear esta consistencia por medio de una investigación cuidadosa y del significado de pasajes particulares. La palabra de Dios es el tribunal supremo y decisivo ante el cual deben comparecer y por el cual deben ser juzgadas estas doctrinas. La verdad o falsedad de nuestra creencia debe de determinarse en base a la correspondiente conformidad con o divergencia de esa forma de doctrina expuesta en la revelación infalible que Dios nos ha dado en su palabra. Es solo mediante este criterio que el calvinismo y un servidor, al igual que el arminianismo, el pelagianismo, deben ser juzgados. Es mediante este criterio, y solo mediante él, que toda creencia, sea religiosa o científica, debiera ser juzgada. Y si no hablan conforme a esta palabra, es porque la luz no está en ellos. Creemos en la inspiración plenaria y verbal de la palabra de Cristo, y mantenemos que ella es la única autoridad en todas las materias, y que ninguna doctrina que no haya lugar en la palabra puede ser cierta o esencial. Es obvio que la verdad o falsedad de esta profunda doctrina de la predestinación puede ser determinada solo por revelación divina. Ninguna persona, dejándose llevar de sus propias observaciones y juicios únicamente, pueden llegar a conocer cuáles son los principios básicos del plan que Dios está siguiendo. Las especulaciones filosóficas y las imaginaciones fantasmagóricas tan modernas hoy, y todo razonamiento abstracto debe ser suspendido hasta que primero hayamos oído el testimonio de las escrituras. Y una vez lo hayamos oído, debemos someternos a él con humildad. Ojalá tuviéramos más personas hoy día con aquel carácter noble que tenían los de Berea, quienes escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Junto a cada una de las doctrinas discutidas en estos videos, hemos presentado también abundantes pruebas bíblicas, pruebas que no pueden ser refutadas ni rechazadas por medio de meras explicaciones, pruebas superiores en fuerza, extensión y claridad a las que pueden ser aducidas por parte de aquellos que no son calvinistas. El plan de la redención que revela la Biblia es calvinista de principio a fin, y todas estas doctrinas son presentadas con tan ineludible claridad que no deben quedar dudas a aquellos que aceptan la Biblia como palabra de Dios. Las escrituras presentan estas doctrinas de manera impresionante, y la naturalidad y simpleza espontáneas con que son presentadas las hacen más impresionantes aún. Si alguien nos preguntara, ¿hay estrellas en los cielos?, tendríamos que contestar, los cielos están hechos y llenos de estrellas, según el Salmo capítulo 8. O si se nos preguntara, ¿hay peces en el mar?, nuestra contestación tendría que ser, el mar está lleno de peces, según el Salmo 104, versículo 25. O nuevamente, si nos preguntaran, ¿hay árboles en el bosque?, tendríamos que contestar de igual manera, el bosque está lleno de árboles. Y si se nos preguntara, ¿enseña la Biblia la doctrina de la predestinación?, nuestra contestación tendría que ser, la Biblia ciertamente enseña esta doctrina desde Génesis hasta el Apocalipsis, sin lugar a dudas, que son parte de las escrituras, doctrinas tales como la de la Trinidad, la deidad de Cristo, la personalidad del Espíritu Santo, la
pecaminosidad del hombre y la de la realidad del castigo futuro es algo que testifican aún aquellos que rehúsan aceptarlas como verdaderas. Los racionalistas y los así llamados altos críticos de la Biblia, por lo general, admiten que los apóstoles creyeron y enseñaron las doctrinas evangélicas y calvinistas, y nos dicen que dichas doctrinas y enseñanzas no pueden ser interpretadas de ninguna otra forma cuando se le aplican debidamente las leyes de la exégesis y la correcta hermenéutica. Sin embargo, claro está, ellos personalmente no piensan que tienen que someterse a la autoridad de los apóstoles, ya que atribuyen la credencial de los apóstoles sobre dichas doctrinas a creencias erróneas de una época inculta e inadecuada. Esto, no obstante, no resta el valor del testimonio que en estos pasajes, cuando se interpretan críticamente y que no admiten otro tipo de interpretación. Sería preferible, por tanto, afirmar con los racionalistas que las escrituras enseñan estas doctrinas, pero que las escrituras no tienen autoridad para nosotros que profesar aceptación de las mismas mientras buscamos maneras de evadir la fuerza de sus argumentos. Hemos demostrado que no es difícil interpretar de manera consistente con nuestra doctrina los pasajes que presentan los arminianos, pero es imposible reconciliar la doctrina arminiana con nuestros pasajes a menos que se haga violencia a ellos. Además, nuestra doctrina no puede rechazarse aduciendo meramente a otros pasajes que al parecer la contradicen, ya que esto solo nos daría una Biblia que se contradice, como la moderna Biblia de la guerra espiritual, una Biblia manipulada, tergiversada, alterada, que ha sido brutalmente manoseada a fin de intentar sostener una doctrina que no pertenece al conglomerado de las doctrinas cristianas básicas. A la luz de la exégesis científica moderna, podemos ver que las objeciones en contra de la Iglesia y la teología reformada son de tipo emocional o filosófico y no exegético. Si todos los creyentes optaran por interpretar el lenguaje de las Escrituras de acuerdo a los principios de interpretación hermenéutico y aceptados, la fe cristiana hubiera sido más armoniosa. Nuestros opositores, dicen, podrían argumentar cierta plausibilidad solo cuando interpretan pasajes aislados o cuando tratan con ciertas clases de pasajes pasados por alto o relegando a un lugar secundario la evidencia bíblica general relacionada con el tema. Cuando damos un vistazo general a aquellas enseñanzas de la Biblia, tanto literales como figurativas, cuyo propósito manifiesto es el de darnos a conocer la naturaleza, las causas y las consecuencias de la muerte de Cristo, y cuando logramos entender de menor o mayor grado lo que ésta se enseña, no queda lugar para dudas en cuanto a las conclusiones generales que debiéramos adoptar. Mientras sostengamos el principio reformado de que las escrituras y solo ellas son la única autoridad en asuntos de doctrina y de conducta, el sistema calvinista permanecerá como el único que de manera adecuada trata sobre los temas de Dios, el hombre y la redención. Por este motivo es que me opongo ferozmente a todo el sistema pagano y tradicional de la Iglesia Católica Romana, porque están llenos de dogmas, de filosofías, de tradiciones que no conforman las creencias esenciales de las Escrituras. En una alteración de textos han intentado, sin éxito alguno por supuesto, dar pie a las más herejías creencias como la Asunción de María. Dicha doctrina, si se pudiera llamar así, no aparece en un solo versículo del Nuevo Testamento. Ya sabemos que es un dogma, ya sabemos que es una invención después del siglo III, que cierto papa se le ocurrió inventar, y a partir de ese momento se ha dado como doctrina basado en lo que el Evangelio apócrifo de Santo Tomás establecía. Sin embargo, los cristianos y protestantes modernos
no están fuera de ese crimen de maltratar la palabra de Dios. Ya en un video anterior he editado en los mitos cristianos que los modernos protestantes están llenos de fábulas, de ilusiones, de fantasías, de fantasmas teológicos y de creencias tan absurdas y contrarias a la palabra de Dios. Por eso me opongo igualmente de manera feroz y contundente a las nuevas expectativas de un falso cristianismo moderno, porque reitero, no es el cristianismo según Jesucristo, no es el cristianismo histórico y representa una nueva reinterpretación de la Biblia. Lo que tenemos hoy como cristianismo moderno no es más que un paganismo disfrazado de piedad, no es más que un satanismo mezclado de mundanalidad, sincretismo y diabólicas concepciones. Nuestras creencias más profundas y los postulados más acertados deberían estar apegados a la palabra de Dios en una correcta hermenéutica y en una exégesis puntual y plausible que nos permitan denotar que si alguna creencia está debidamente ordenada a lo largo del Génesis hasta el Apocalipsis, no podríamos construir un sistema teológico de cualquier índole basado en un solo versículo bíblico. Porque entonces nuestra creencia, nuestra teología está basada en arenas del pensamiento. Ya todo el mundo sabe que tomar un versículo fuera del texto y sacarlo de su contexto es un pretexto para dar pie a las más inimaginables doctrinas aberrantes que hoy se practican. Debemos, de urgencia, de manera urgencia y de una manera de necesidad, regresar al testimonio de la palabra, regresar al hálito divino, regresar a la voz de Yahweh que habla, regresar al testimonio que el Espíritu Santo plasmó en las Sagradas Escrituras, regresar el pensamiento, la convicción, el corazón, la demanda de la práctica, la demanda de la santidad apegadas a las Sagradas Escrituras. Es tiempo de dejar de filosofar, es tiempo de dejar de pretender descubrir nuevas verdades no reveladas en las Escrituras. Ministros, pastores y teólogos modernos le han dado un golpe siniestro y mortal a las Sagradas Escrituras. Las han tomado a patadas y han hecho del Evangelio una verdadera creencia ridícula en la cual la gente más sensata e inteligente se burla, y con justa razón. Por ende, en las neoreformas que he estado planteando a lo largo de estos videos, reitero que la neoreforma número 1 del protestantismo moderno es el retorno crucial, verdadero y radical al retorno de las Escrituras. No hay otro camino, no hay otra dirección, no hay otra alternativa. Todo lo que se considere en cuestión de creencias teológicas fuera de la Biblia es herejía. Todo lo que se considere como práctica de creencias religiosas fuera de la Biblia es paganismo. Todo lo que se considere como sistema de pensamiento teológico fuera de la Biblia no es más que una invención y fantasía en el corazón del hombre.